La palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, voy a predicar del versículo 2 al 10, pero vamos leyendo desde el 1, porque creo que nos da un mayor contexto. Dice el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, vea que tiene una E mayúscula, y la otra es todo espíritu con una E minúscula que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos orando. Padre, gracias te damos por el Salvador que nos has dado, a nuestro Señor Jesucristo, a quien el día de hoy continuamos dándole todo el honor y toda la gloria de vida. Y Señor Jesucristo, gracias que sigues sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, que como se cantaba hace un rato, estamos necesitados, estamos deseosos de ti, de tu intervención, sobre todo y muy particularmente entre los que el día de hoy sufren y pasan necesidad, que somos casi todos, Padre, necesidad de ti, de tu presencia. Y Señor Jesucristo, gracias que nos has enviado a tu Espíritu Santo que está con nosotros y está por nosotros y está en nosotros. Espíritu Santo, gracias te damos y te pedimos que el día de hoy continúes abriendo nuestro entendimiento para que podamos ver la importancia de tu persona en nosotros, de tal forma que podamos vivir vidas transformadas a la imagen de Jesús. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y nada más para las personas que la semana pasada no estuvieron aquí, sabemos que fue una semana de fiesta, de Thanksgiving. Espero que hayan tenido un día muy grato, espero que haya sido de mucha bendición y que hayan estado ustedes muy agradecidos, no solamente ese día, sino todos los días, donde hablábamos acerca de la importancia de la comunión de la persona del Espíritu Santo de Dios. La segunda carta de Corintios, el capítulo 13, versículo 14, les decía, es uno muy fácil de que se aprendan: el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y preguntaba yo la siguiente pregunta: ¿tienes tú comunión con el Espíritu Santo? ¿O eres de esas personas que quiere vivir la vida guiada por su entendimiento? Ahorita pasó Hugo y leía del capítulo 3 del libro de Proverbios, donde dice: no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El día de hoy tú y yo sufrimos mucho daño en la vida por la simple y sencilla razón de que somos desobedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña, muy especialmente en cuanto a caminar la vida del verdadero creyente. Y digo el verdadero creyente porque muchos el día de hoy se pueden decir creyentes y sus vidas no tienen ni muestran ningún cambio real en donde alguien pueda decir: esta persona ha nacido de nuevo. El capítulo 3 del Evangelio de Juan está hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo y le dice: Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu,
no podrás ver el reino de los cielos. Y le pregunta a Nicodemo y le dice, ¿cómo puede ser un hombre siendo viejo volver a nacer, entrar otra vez al vientre de su madre? Le dice Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás entrar. Y una persona que entra, es una persona que entra porque ha nacido del Espíritu Santo de Dios. Ha venido la persona del Espíritu Santo de Dios a tu corazón, de tal manera que ahora puedes ver el reino de Dios, estás en el reino de Dios y vas al reino eterno de Dios. Pero se ve en una transformación de vida, en un cambio radical, donde antes eras un majadero, o borracho, o adúltero, ladrón, mentiroso. Ponle el nombre de la primera carta de Corintios 6, dice, y esto erais algunos, pero ahora ¿qué? ¿Eres diferente? ¿O sigues siendo igual? ¿Sigues maldiciendo igual? ¿Sigues viviendo tu vida sin una relación cercana, personal, íntima con la persona del Espíritu Santo de Dios? ¿O porque tú tienes algún cierto tipo de admiración, respeto, gusto, aprecio por el cristianismo, piensas que tú eres una persona salva? El día de hoy, el propósito de mi predicación tiene que ver con la importancia de no solamente ser llenos del Espíritu Santo de Dios, sino ser guiados por el Espíritu de Dios. Yo les tengo que decir lo siguiente a manera de introducción. Nuestras vidas, y creo que estaremos, si no todos, la mayoría de acuerdo con esto, todos tenemos que tomar decisiones muy importantes siempre. Siempre. No nomás es qué estudias o a dónde te vas a ir a vivir o con quién te vas a casar. Todos los días, ¿qué vas a hacer? Dice la primera carta de Corintios, dice que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Pues para eso nos crearon, dice el capítulo 43 de Isaías. Para mi gloria los hice. Y si nosotros no tenemos como primer objetivo en nuestra vida como creyentes vivir para la gloria de Dios, entonces yo te tengo que recordar algo que tal vez tú no te hayas dado cuenta. Muy probablemente estás viviendo para tu gloria. La gente exitosa que no conoce a Dios vive para su gloria. Una persona que no toma en cuenta el Espíritu de Dios para su vida, para glorificar a Dios, todo lo que hace lo hace para su gloria, para el bienestar de su familia, creyente o no creyente. ¿Son exitosos sin Dios? Pues son exitosos sin Dios en su opinión, porque la palabra de Dios dice que Él es el que da el poder para que tú tengas lo que tienes. Y apartado de Él, dice Juan 15:5, nada puedes hacer. Nada que le agrade a Él, por supuesto. Nada que le dé gloria a Él. Nada. Apartados de mí. Pero una persona que está en Cristo es una persona que ama la palabra de Dios y que esta persona que ama la palabra de Dios la ama porque la obedece y dice la palabra de Dios que será visitado por el Padre y por el Hijo en la persona del Espíritu Santo de Dios. Nosotros, todos tal vez, hemos en una o muchas ocasiones dicho, mira, esta persona es cristiana y ve cómo es. ¿Cierto? No nos hemos sorprendido en ocasiones de ver personas hablando de una manera sumamente ofensiva, irreverente, relaciones entre personas tristes. Decimos, esta persona es creyente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede que no vemos cambios en las personas? ¿Qué es lo que sucede en la vida del creyente que le lleva a batallar tanto con cambios, con transformaciones? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Saben? Una de las cosas que vemos en esta parte de la Escritura es el hecho de que Juan
siendo guiado por el Espíritu Santo, dice que nosotros hemos de conocer a los espíritus. Y cuando habla de los espíritus, no está hablando de espíritus, de entes espirituales que no vemos. Esta parte de la Escritura está hablando de que todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en la carne, estamos hablando de personas. Una persona que confiesa que Cristo es el Señor, que es Dios, como dice el capítulo 9 de Romanos, y Cristo, quien es Dios con una D mayúscula, por sobre todas las cosas. Cosas que, por ejemplo, vemos en las Biblias de los testigos de Jehová, que dice Dios, en esa parte de Romanos, con una D minúscula y con artículo indefinido, que dice quién es un Dios. Un Dios en la categoría de muchos dioses. Y aquí en esta parte de la Escritura, lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, quiere que quede claro es el hecho de que nosotros sepamos claramente que Cristo vino en la carne, sufrió en la carne. Él padeció como un ser humano, 100% hombre, siendo 100% Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Padeció, le dolió, tuvo hambre, dormía, andaba cansado, llegó a estar triste, tan triste que dijo en una ocasión, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús experimentó todo tipo de sentimientos de los que ustedes se puedan imaginar o no, pero dice que fue tentado en todo, mas sin pecar, haciéndose de esta manera nuestro sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros. Y se compadece por el hecho de que tú puedas venir a Él, o para que puedas venir con Él, y decirle, Señor, tú sabes perfectamente qué es lo que está pasando con mi vida. Tú sabes perfectamente cómo me siento. Él sabe perfectamente tu estado anímico. Comprende tu desesperación, tu frustración, tu tristeza, tu frustración ante el no poder hacer ciertas cosas. Y la palabra de Dios nos enseña, el autor de Hebreos dice, y aunque era hijo, a través del sufrimiento, le estoy leyendo el capítulo 5 de Hebreos, el versículo 8, si lo quieren ver, si no, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Aunque era hijo, el Hijo de Dios, hecho hombre, dice, y habiendo sido perfeccionado ¿por medio de qué? Del sufrimiento. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Saben cuál fue la razón por la que el Señor Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, pudo soportar todo tipo de tentación y dificultad en su vida? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús bajó al agua? Y dice que descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma y se oye la voz del cielo que le dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, él oíd. Viene la persona, la tercer persona de la Trinidad, a la persona de Jesucristo, donde después vemos, en el capítulo 4 de Mateo, dice cómo fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Fue guiado por el Espíritu Santo de Dios, pasa la peor de las tentaciones tal vez, donde Satanás viene y le ofrece lo que sigue ofreciendo a todo hombre y mujer el día de hoy, el diablo. Vengo a ofrecerte fama, riqueza y poder, si solamente te postras y me adoras. Por eso el cuidado que hemos tenido de enseñar acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros, donde te prometen todo tipo de prosperidad espiritual. Hablaba con un pastor esta semana, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me dice, con mucha dificultad. Dice, porque aquí cerquita tenemos a un pastor que les está prometiendo a todos en su iglesia que dentro de muy poco tiempo van a andar viajando en avión. Que Dios les va a conceder todo lo que le pidan.
Que ellos siembren dinero en el reino de Dios y Dios los va a recompensar al 30, al 60 y al 100 por uno. Dice, se están yendo, dice. Sigue el diablo utilizando la misma iglesia para atraer adeptos. El día de hoy tengo entendido que va a haber una serie, o no sé si es serie o un documental acerca de los magnates del Evangelio. Los magnates del Evangelio. Pastores que viajan en jets privados, varias mansiones, que ganan millones de dólares al año, son superestrellas, traen guardaespaldas, etcétera, etcétera. Y ellos a la gente le dicen lo que el diablo le dijo al Señor Jesucristo. Aquí está, nada más tienes que hacer esto. Tenemos que identificar ese tipo de cosas y la única manera de poderlo hacer es siendo llenos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Quiero que te quede bien claro esto. No vas a poder discernir los dardos de fuego del maligno si tú no estás lleno del Espíritu Santo de Dios. No quieras vivir la vida de cristiano sin la presencia del Espíritu Santo. Si tú te has arrepentido, como dice el capítulo 4 del libro de los Hechos, cree en el Señor Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Si tú te has arrepentido, te decía el domingo pasado, tú tienes al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tienes la comunión con el Espíritu Santo que debes de tener o no la tienes? Hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos llena de tal manera que nos ayuda a obedecer a Dios. Nosotros necesitamos a Dios para amar a Dios. Necesitamos a Dios para servirlo y glorificarlo. En la carne no se puede. Esta canción que se cantaba hace rato de lo que se hablaba de Job, donde el sufrimiento y la tristeza y todo eso, hermanos, déjenme les digo algo. Es en los momentos que más caídos estamos, que más necesitamos de la presencia de Dios. Es en esos momentos donde, como Pablo decía, Señor, entonces me voy a gloriar en mis debilidades para que tu poder se perfeccione en mí. Nosotros necesitamos, hermanos, en medio de la desesperación y la frustración y el dolor, etcétera, invocar su nombre. Dice, todo aquel que invocare su nombre no será avergonzado. Cuando tú estás en situaciones de dificultad e invocas el nombre del Señor sobre tu vida, vas a ver su mano poderosa descansando en ti. Como dice el Salmo 103, Él es el que venda todas tus heridas. Él es el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu vida. Hermanos, Él es. No es el aguinaldo de diciembre, no es la fiesta, no es el regalo. Es Él. Es Él al que tienes que dirigirte todos los días de tu vida. Por eso está ahí el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, donde danos hoy el pan de día, Señor. Hoy. No nos dejes caer hoy. Líbranos del mal hoy. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que quiere llenar tu vida y librarte y abrirte los ojos a la tentación, a las dificultades. Es el Espíritu de Dios el que te va a llevar a entender si tú estás viviendo como una persona soberbia. Decía el pastor Charles Stanley, decía, Dios nunca nos guiará a ser orgullosos, arrogantes e imperdonables, inmorales, perezosos o llenos de miedo. Entramos en estas cosas porque somos insensibles al liderazgo del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Estás de acuerdo con eso? Esto nos debe de ayudar a tener muy en cuenta nuestra necesidad de no andar viviendo esta vida con arrogancia que nos lleva a olvidarnos de Dios por las mañanas, al mediodía,
agradecerle en la noche por habernos dado un día de bendición. Hermanos, cuando en un ministerio se levanta la estima de la adoración, el amor a la persona del Señor Jesucristo, nacido de una virgen que fue crucificado, cuando un ministerio promueve la gloria de Cristo, la adoración, el amor por su palabra, el deleite en la presencia de Dios, es nada más por el Espíritu de Dios que puede pasar algo así. Cuando en una congregación se promueve al individuo, donde todo lo puedes, tú eres el campeón, búscate adentro de ti mismo a ver qué te encuentras, yo te voy a animar a que no lo hagas. No te avientes ese tirito de quererte encontrar algo adentro de ti. No hay nada bueno en nosotros. Capítulo 3 de Romanos dice, porque todos pecaron. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Hermanos, la naturaleza humana debe ser cambiada. Nuestra naturaleza debe ser cambiada. Si alguna vez queremos terminar con la guerra o corregir las situaciones equivocadas que hacen nuestras vidas incómodas y nuestros corazones doloridos, es el cristianismo, es el evangelio, el poder de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Es la única fuerza, la persona que puede cambiar a la gente para siempre. Es Él. Yo espero que tú estés inconforme con tu persona. Yo deseo que tú estés inconforme contigo mismo. ¿Por qué? Porque si algo no ha sucedido aún en tu vida es lo siguiente. Si estás muy contento con tu manera de ser. Acuérdate una cosa. Dice Filipenses 1:6 que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estaba Pablo convencido de ello. Tú ya eres como Jesucristo. Porque si estás muy conforme contigo, entonces quiere decir que tú ya llegaste. Y dice Pablo, ni yo mismo me considero que he llegado a la meta, sino que corro, prosigo hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Aferrarme a Él, venir con Él, aprender de Él, recibir de Él, y eso nada más sucede por la persona del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Hay un proverbio, me encanta ese proverbio, no me acuerdo en qué capítulo es, no lo tienen que buscar, se los voy a parafrasear hasta donde me acuerde. Dice, como los repartimientos de las aguas sobre la faz de la tierra, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Creo que es el 21:1, no me acuerdo. A todo lo que Él quiere lo inclina. ¿Sabes cuál es tu oración y la mía? Inclina, Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo, mi corazón a ti. Que te ame, que te vea, que te contemple, que se deleite, que se goce, que seas tú la perla de gran precio en mi vida. Hermanos, si Él no es, algo más será. Si el día de hoy en tu corazón no existe esta gratitud, este deleite, este placer, como dice, deleítate a sí mismo en el Señor, algo más es, y te voy a decir una cosa, no te va a causar el deleite que te causa Él. O si te vas a tener algún tipo de deleite, va a ser muy temporal. Y el de Él es presente y es constante. Por eso dice que el gozo del Señor, ¿qué dice? Nos fortalecerá. ¿Para qué nos va a fortalecer? Para acercarnos a Él, para estar cerca de Él. Nosotros queremos pedir al Espíritu Santo de Dios
que nos lleve a la santidad. Hermanos, hemos leído ahí, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros. A ver, yo quiero oír un amén fuerte de aquellas personas que tienen al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Amén. Toda falta, falta. Yo espero que al final, si tú no te has arrepentido, pases aquí para que alguien ore por ti y le digas, Señor Jesús, yo te quiero entregar mi vida. Quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. Que el que está en el mundo, dice, ellos son el mundo, pues, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nos ilumina para que te des cuenta de que algo no está bien en ti. A ver si hace eco esto en algunos de ustedes. Recordarán cuando ustedes le entregaron su vida a Cristo, que empezó el Espíritu Santo de Dios a traerles a ustedes convicción de que lo que estaban haciendo estaba mal. La pregunta es, ¿y cuántos lo dejamos de hacer? Ay, si no está tan mal, hombre. Todos lo hacen. Yo conozco cristianos que lo hacen, Señor. Empezamos de cierta manera a achatar, a hacer nulo el filo que el Espíritu de Dios trae a nuestro corazón, porque lo entristecemos al no hacerle caso. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, está obrando en nosotros, opera en contra de los intereses del reino de Satanás, en contra del pecado y en contra de las lujurias mundanas. Esto es una señal segura de que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Hermanos, si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, Él va a estar trayendo a tu corazón convicción de cosas que tú haces el día de hoy y que sabes que no debes de estar haciendo para que te arrepientas. Es Él, es el Espíritu Santo. Y es importante que cuando nosotros somos confrontados por Él, nosotros hagamos caso. Debemos de tener aquí una muy clara visión de que el Espíritu Santo no se nos dio nomás porque sí. Quiere mostrarnos la realidad de que hay en nosotros una lucha en la que el Espíritu de Dios nos está llevando a que nos vayamos a arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestros hábitos que son ofensivos primeramente a Dios y a los demás, de tal forma que conforme vamos nosotros renunciando y confesando nuestro pecado, el Espíritu Santo nos va transformando entonces cada vez más a Jesús. Tú y yo debemos de tener como una meta diaria y que debe ser la marca del creyente es, tú me salvaste para ser transformado a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, yo te suplico que ese sea el objetivo de mi vida. Y solo no puedo. En la carne no puedo y no debo, pero necesito tu Espíritu Santo que me lleve, que me transforme a que me parezca a Él. Por eso leemos la palabra, hermanos. Por eso venimos aquí a la palabra de Dios y vemos como en un espejo que nos hace ver las cosas que tienen que ser cambiadas. Aquí está, vemos la palabra de Dios. Y una de ellas, ahí mismo en la primera carta de Juan, si le dan vuelta al capítulo 2, habiéndonos hablado de que nosotros no somos del mundo, nosotros somos de Dios y la gente de Dios nos oye. Dice el capítulo 2, versículo 15 de esa primera carta, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, vean esto y subrayenlo si gustan, no está
en Él. Porque nada de lo que hay en el mundo, fíjense lo que dice aquí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el día de hoy está una cultura que no solamente festeja, acepta, sino que defiende de una manera en ocasiones muy fiera valores en los que a la hora de que el cristiano no los acepta se le ve como el antitolerante, el falto de misericordia. Valores que el día de hoy se están promoviendo, en donde en el arte se ve una pornografía en la cual el creyente en ocasiones llega a participar de ella, hasta comprando cuadros. Me ha tocado en ocasiones estar en casas donde hay ahí desnudos que no le veo el caso. Me perdonará cualquier persona amante aquí del arte. No le veo el caso. Creo que, como dice el Salmo, y creo que es el 19, versículo 14, dice: He aquí, Señor, los pensamientos de mi boca y la meditación de mi corazón, que te sean agradables, oh Señor. Algo así dice. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor mío y Dios mío. El arte, el feminismo, donde la mujer quiere ser igual al hombre y el hombre llega a verlo como algo parte normal de la cultura, donde Dios al hombre le dio un lugar especial en la vida y en el matrimonio, donde el hombre ha dejado su responsabilidad de hombre, donde la unión libre es bien vista el día de hoy, porque hay que ver que si funciona o no funciona. El sexo fuera del matrimonio, la ideología de género, matrimonio entre personas del mismo sexo. Hermanos, hay una lista, una larga lista de cosas que este mundo el día de hoy está promoviendo constantemente y que el día de hoy creyentes han aceptado como un valor, que defienden y que pelean sabiendo que está en contra de la palabra de Dios. A la mujer Dios le ha dado un lugar de honor, donde dice que trates a la mujer como un vaso frágil, como a coherederas de la gracia de Dios. Y a los hombres les dice que las tratemos de esa manera para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, si tú eres una persona insensible con tu esposa, yo te tengo que decir lo siguiente: te estás metiendo en camisa de 11 varas. Y si no sabes qué es eso, te estás metiendo en problemas con Dios. Eso quiere decir. La mujer quiere ser igual al hombre. Hermanas, Dios a ustedes las hizo de una manera gloriosa y hermosa, con una función que gracias a Dios el hombre no tenemos. Tenemos que admirar esas cosas y dar gracias a Dios porque las hizo diferentes. No quieras tu mujer, porque el mundo te dice que tú eres libre. ¿Libre para qué? ¿Libre de qué? ¿De que alguien a quien Dios envía a tu vida te ame y te cuide y te bendiga y te sirva? ¿Libre de eso quieres? Cuando nosotros, como gente de Dios, hablamos de estos principios, tenemos choque de aquellos que no están de acuerdo con estas cosas, y dice: aguas. Esos son los espíritus que están en contra de las cosas de Dios. Estamos el día de hoy predicando acerca de cómo saber si yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Si tú eres una persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios, las verdades de la palabra de Dios son las que gobiernan tu vida. Son los principios bíblicos eternos que te marcan la pauta de cómo te debes de conducir.
A la mujer le manda el Espíritu de Dios, esposa, sométete a tu marido como al Señor. Y hay una serie de cosas que el día de hoy, por el tema, no alcanzaríamos a ver, pero hermanos, en las pláticas se nota mucho quién está lleno del Espíritu Santo de Dios y quién no. Sí se nota, sí se identifica. Cuando en la carne tú te unes a aquellos que están en contra de los principios de la palabra de Dios y tú dices que tú eres creyente, yo te diría esto, hay unas luces amarillas que se están prendiendo en tu vida. Al hombre le dio el Señor el ser cabeza de su hogar, ser el sacerdote de su casa, ser el profeta, ser el siervo que representa a Cristo en cada hogar. A los hijos les dio la obligación y la responsabilidad por mandato divino. Ahí es el capítulo 20 de Éxodo. Hijos, honren a su padre y a su madre. El día de hoy se quieren liberar de ellos. ¿Saben para qué? Para sufrir nomás. Creen que hay una libertad que los va a llevar a ser muy felices y etcétera, etcétera. Hermanos, déjenme les digo, cuando nosotros nos metemos en contra de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo, hermanos, estamos peleando contra Dios. Decía el pastor Charles Spurgeon, decía, creo que un hombre entre más busque la santidad, más le habrá de doler el pecado que permanece en él. Y hermanos, si en nuestras vidas hay pecado que no logramos identificar, no lo logramos identificar porque no tenemos una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ustedes dijeron amén a eso hace rato. Esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nos lleva a la hora de ser llenos de Él a hablar mejor, a pensar mejor, a relacionarnos mejor, a saludar mejor, pero sobre todo, como leíamos hace un momento, que el que no tiene estas cosas, el amor de Dios no está en él, porque no ama a Dios. Debemos ser intencionales con su palabra y que nosotros a la hora de acercarnos a ella, a esta palabra que dice que está viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, debemos de saber que está nuestro corazón expuesto enfrente de ella y que si tú con una actitud humilde, una actitud enseñable, te presentas delante de la palabra de Dios, esa palabra de Dios va a entrar a ti y va a cortar y va a separar las cosas que no deben de estar ahí y va a dejar las que deben de estar ahí. El necio no recibe el consejo. Una persona que no recibe el consejo de Dios, de la boca de Dios salió así. Dice Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, los necios la desprecian. Hermanos, cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios por la predicación, les diría lo siguiente, las predicaciones tienen o deben tener un efecto en nosotros. Y como decía Leonard Ravenhill, la pregunta no es si te retaron, la pregunta es si has cambiado. Esa es la pregunta. Termina diciendo 4:7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ustedes recordarán la primera carta de Corintios 13 cuando dice que puedes tú entregar tu cuerpo a que sea quemado, puedes dar todo tu dinero a los pobres. Y lo dice, si no tienes amor, ¿qué dice? No te sirve de nada. ¿Amor por quién?
por principio de cuentas, amor por Dios. Está tu Biblia guardada toda la semana, ahí en el buró, en tu librero, y a veces ni los domingos la abres. Una persona que ama a Dios, ama su palabra y quiere estar en ella todos los días. Cuando le decíamos, tenemos una aplicación aquí en Misión de Gracia, ahí métete a la tienda de app, ¡pum! Misión de Gracia, ahí están los planes de lectura. No tienes excusa, y ahorita el día de hoy no tienes excusa. En tu teléfono está la lectura cronológica y la lectura tradicional de la Biblia. Ahí está, ahí lo puedes ver. Misión de Gracia. Hermanos, nosotros, por la presencia del Espíritu Santo de Dios, su poder en nosotros, pero sobre todo, hermanos, escuchen esto que les voy a decir porque esto es lo más, tal vez, glorioso. Por su amor por nosotros, para la gloria del Padre y de su amado Hijo Jesucristo, nos quiere llevar a una santidad, a un cambio que nos haga parecernos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad de la Escritura. Dice el versículo 6 de lo que estamos predicando el día de hoy: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, hablando precisamente de las conversaciones que mencionábamos hace un momento. El Espíritu Santo, hermanos, hace que una persona tenga un mayor aprecio por las Escrituras y los establece más en la verdad y en la divinidad de la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, te establece, te atrae hacia la palabra de Dios. Si tú el día de hoy no tienes un interés por la palabra de Dios, yo te suplico que reconsideres tu relación con la persona del Espíritu Santo y le digas: Espíritu Santo, te suplico que me ayudes a cultivar un amor por la palabra de Dios. Yo te necesito, hermanos, no es natural. He oído terribles testimonios que gente me dice: yo nomás me quiero dormir y abro la Biblia para dormirme más rápido. Wow. Hermanos, el diablo hace todo lo contrario con las personas. Los lleva a que no les interese la palabra de Dios, a que no les interese ser transformados a la imagen de Jesucristo. Los lleva a que no quieran alabar a Dios, a no tener nada que ver con el cuerpo de Cristo. A eso se dedica, a tirar dardos de fuego del maligno, a buscar todo tipo de tropiezos para que tú te desanimes de Dios, te desintereses de la palabra, del testimonio de Dios. El espíritu de error, hermanos, es para engañar a los hombres. ¿Y saben qué va a hacer? Va a hacer que la palabra de Dios no te llame la atención. No tengas tú el más mínimo aprecio por ella. ¿Saben por qué? Porque la intención del maligno es promover su reino de tinieblas y seguir trayendo aún a la misma iglesia un espíritu de error en donde las cosas del Espíritu Santo no son bien recibidas. Donde tú, a la hora de que no eres partícipe de la manera de pensar del mundo, ¿qué te dicen? ¿Fanático? ¿Intolerante? ¿Religioso? ¿Qué te dicen? Yo he visto gente dejar de seguir al Señor Jesucristo por tanta presión que tienen en sus trabajos, en sus familias. A eso se dedica el espíritu de error. El diablo siempre ha mostrado un odio y un rencor fatal por la palabra de Dios, por este libro sagrado. Una persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y que ha entregado al Señor Jesucristo su vida, deseará por la presencia de Dios en su corazón alabarlo, conocerlo, servirlo, pero sobre todo, el mayor de todo creyente es ser transformado a la imagen misma de Jesucristo.
Ese, hermanos, ese es el propósito del Espíritu de Dios al recordarnos la palabra de Dios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3, versículo 18, y quiero que lo busquen por favor, porque quiero que lo subrayen si ustedes gustan. Yo creo que toda la Biblia tiene que estar subrayada, ¿no? Pero esta es una cosa de lo que estamos hablando en la segunda carta del capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18 dice así: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. ¿Te quieres parecer a Cristo? Necesitas al Espíritu de Cristo. No hay vuelta de hoja. Es la única opción, es el único medio, esa es la respuesta que Dios nos ha dado. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Aparte de llevarnos a dar gloria, nos guía al amor. Dice la última parte de este capítulo de 1 de Juan que estamos leyendo: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Si el espíritu que está obrando entre las personas opera como un espíritu de amor a Dios y hacia el hombre, si tú eres una persona que cada vez más, entre más pasa el tiempo, más estás amando a Dios, más amor y compasión tienes por las personas, esa es una clara evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Si en tu vida se puede identificar una falta de interés, una apatía, donde tu corazón, entre más pasa el tiempo, más juicio tiene por la iglesia del Señor Jesucristo, por los hermanos, por su manera de ser, aguas. Dice el capítulo 2 de Hebreos así, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Empieza el desliz, hermanos, de nuestra pasión, de nuestro amor por el Señor, como se siente una persona en un resbaladero. Resbaladero, todos lo conocen como resbaladero, ¿verdad? O en México, ¿cómo le dicen allá a los mexicanos? Tobogán. No me acordaba la palabra. Cuando te subes en un tobogán, primero vas subiendo ahí por la emoción, y si está más alto, más emocionado, vas a decir, ay, sí, me voy a resbalar y todo. Y llegas y te sientas, y de ahí arriba empiezas a caer. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que el ride para abajo se siente suave. Y mucho creyente que se ha subido en su bajada no se da cuenta que va de bajada. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado. Déjame te digo algo en relación con el amor por la iglesia, por el Señor Jesucristo. Hay un libro aquí que tenemos, se llama La mente renovada. Nada más hay dos libros, pero me decía Mónica que si alguien lo quiere puede poner una petición para que luego se lo traigan. Se llama La mente renovada, y en ese libro viene un ejemplo que he usado porque se me hace importante. Hermanos, nosotros como creyentes no necesariamente vamos a hacer las cosas que más agradables nos son. ¿A qué me refiero? A lo mejor tú no eres una persona que muestre amor o cariño o aprecio, pero si tú, por la convicción que el Espíritu Santo de Dios tal vez ya haya traído a tu vida anteriormente, o la esté trayendo ahorita, o la vaya a traer en un futuro, quieres empezar a dar pasos en esa línea de buscar cómo le muestras a alguien que lo amas, que lo aprecias, que te interesa, que quieres orar por la persona, que quieres servirlo de alguna manera, empieza haciendo algo sencillo. El ejemplo que usa este hermano, Larry Christensen, se llama el autor del libro. Estos pilares que están aquí,
Allá cuando, no sé si ahora todavía, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando hacían las casas. Las casas, aquí en El Paso no se usa eso porque es la construcción diferente, pero en México ponían unos cuadros como de madera y luego los amarraban con alambritos, así como este pilar de madera. Y luego adentro le echaban el cemento. Esas cosas se llaman cimbras, si estoy en lo correcto. Bueno, haz cimbras en tu vida, haz cuadritos. Proponte cosas pequeñas como decir, el día de hoy voy a saludar a alguien con aprecio. El día de hoy me voy a proponer orar por alguien, porque quiero que Dios bendiga a esa persona que he oído que está pasando por dificultad. Cosas pequeñas que puedas tú tratar como si fueran cimbras. Esos cuadros de madera, y deja que el Espíritu Santo de Dios las llene para que un día cuando quiten esas maderas se queden unos pilares de cemento. Como leer la palabra de Dios. A lo mejor tú no eres una persona dada a leer la palabra de Dios o a pasar tiempo con tu Salvador. Empieza. Tal vez sea en contra de tu sentir. Oye, es que me da mucha flojera. Vence la flojera. Rompe la flojera. Haz algo por ti, para la gloria de Dios, y tú vas a experimentar no solamente el cambio, sino el deleite que hay en conocer y amar a tu Salvador y amar a los demás. Hermanos, porque no es únicamente de una manera vertical el amor en el creyente, es horizontal también. Por eso hay quien dice que la cruz así es. Tiene esta línea que va al cielo, donde amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si nosotros no disfrutamos de la vida, les quiero decir lo siguiente, es muy probablemente porque no sabemos cómo amar. Y para ello necesitamos al Espíritu de Dios para amar. Es como dice el capítulo 5 de Efesios, discúlpenme que me esté rascando la nariz, pero de repente me da una alergia que empiezo a sentir gorgoritos en la punta y se siente bien feo. Ha de ser algún perfume de alguien. No, no se crea. O al polvo. Mi esposa, ella tiene razón. Gracias, Marta. Yo me someto. Dice el capítulo 5 de Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres. Dice, porque nadie amó su propio cuerpo, nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. En el matrimonio, muchos matrimonios sufren porque están esperando algo de la otra persona para luego responder bien y viceversa. Y se hace un batidero, hermanos. ¿Sabes? Para que tu matrimonio funcione y funcione bien, la expectativa debe ser tuya. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para amar correctamente a mi esposa. ¿Me responda bien o no me responda bien? Y si los dos tienen esta mentalidad, el amor y el placer que van a disfrutar, nada más ellos van a saber cómo es. Y esto, hermanos, es obra del Espíritu Santo de Dios. Acabando de decir, ahí mismo en el capítulo 5 de Efesios, no os embriaguéis con vino, no andes como los borrachos, que no ven bien, no piensan bien, no hablan bien, no sienten bien, no caminan bien, sino sois llenos del Espíritu Santo de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermanos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Eso es lo más glorioso de todos. ¿Qué es la respuesta de todo creyente a la hora de que sabemos que Dios nos ha amado? Responderá Él en amor. ¿Que la vamos a regar? Déjame te digo algo porque quiero que tengas esto bien claro, como lo que te acabo de explicar de Efesios 5:8. Hay personas que dicen, es que sabes que yo no me acerco a Dios porque la voy a regar. ¡Claro que la vas a regar! Es que yo no soy digno. No, no eres digno. No eres, nadie somos dignos. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo a que diera su vida por nosotros y nos mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le vas a fallar 1 y 1000 veces. 7 veces y 70 veces 7. Y todas esas veces te tendrás que arrepentir y decirle, Padre, perdona mi pecado, hasta que te harte.
Hasta que le digas, Señor, yo te quiero suplicar que me libres de esta manera de ser. Transfórmame a la imagen de Jesucristo. Y el poder de su presencia nos transforma a que nos parezcamos a Jesús. Decía un teólogo, F. Bruce, dice, Dios otorga sus bendiciones sin discriminación. Los seguidores de Jesús son hijos de Dios y deben de manifestar la semejanza de la familia, haciendo el bien a todos. Vean esto, incluso a aquellos que merecen lo contrario. Qué tremendo, ¿verdad? Los que merecen lo contrario. Amamos a Dios y a nuestros amigos y hermanos y esposas, padre e hijos. Pero dice que también que amemos a nuestros enemigos. Hermanos, déjenme les digo una cosa. Todos los que hemos pasado por situaciones difíciles en la vida, tenemos que estar de acuerdo con esto. Está en chino. Amar a un enemigo está en chino. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo de Dios. Y cuando saludamos entonces a esa persona que nos ha hecho daño y que nos ha traicionado, vemos que tiene que ser algo sobrenatural. Natural no se puede. Tú eres una persona que no conoce a Cristo. Tú eres una persona que te has preguntado entonces, ¿por qué te va tan mal? ¿Por qué batallas tanto con la vida? ¿Por qué batallas tanto con las relaciones? ¿Por qué es que no puedes entender la Biblia y por qué no puedes conocer a Dios? Déjame te digo que Dios te ama de una manera incomprensible. Dice que el amor de Dios sobrepasa el entendimiento del hombre. Y te invita a ti que no conoces a Jesús, que tal vez tienes una religión como el cristianismo, pero que no conoces al Espíritu de Dios, nunca le has entregado tu vida a Cristo. Dios te ama y te invita a que se le entregues. A que vengas a Él y le digas, Señor Jesús, perdóname. Yo quiero que tú reines en mi corazón por medio de la persona de tu Espíritu Santo, que crezca en este deseo por parecerme a ti, que quiera yo amar tu palabra, que quiera amar tu iglesia, que quiera apreciar la adoración que se trae los domingos aquí, que me deleite, pues tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y tú, creyente, te pregunto lo siguiente, que tú dices que te has arrepentido, que has invitado al Señor Jesucristo a tu corazón, que es el Señor de tu vida, ¿sigues practicando los pecados de los cuales te arrepentiste? ¿Se ve una diferencia en tu vida el día de hoy? ¿Está tu vida, como dice Proverbios 4:18, que la vida del justo es como la aurora del día que va en aumento hasta que el día es perfecto? ¿Se ve algo mejor en ti? ¿Se ve? ¿Estás tú creciendo en la santidad? De tal manera que el remanente del pecado que hay en ti, quieres que ya no esté ahí. Porque si así es, yo te tengo que decir, esa es una evidencia de que está el Espíritu Santo de Dios en ti. Si tú batallas con el pecado y te duele, esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Pero es necesario que cuando Él se manifieste a ti, te arrepientas. Que des la vuelta a ese pecado y digas, Señor, yo renuncio a esto en el nombre de Jesús. Yo quiero cumplir el propósito para el cual tú me has creado. Y que sea no únicamente esta congregación, una congregación donde se vea y se toque el Espíritu de Dios, sino donde sepamos que estamos siendo guiados por Él, porque tarde que temprano y hemos sido recordados en estos últimos meses de una manera muy frecuente y muy cercana de que pronto estaremos en la presencia de Dios. Vamos a estar enfrente de ese trono de gracia. Si Cristo es tu Salvador, es tu abogado, gloria a su nombre. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, va a ser tu juez y tú no quieres eso.
no habrá argumento que tú le presentes con el que vayas a ganar. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y si alguien al final quiere pasar aquí a entregar su vida a Cristo, lo puede hacer. Aquí va a haber hermanos que estarán atentos y si tú vienes por primera vez y tienes deseo de saber más, puedes pasar a la pérgola. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos el honor y la gloria porque por tu Espíritu Santo lo podemos hacer, Señor, porque nos has regalado tu presencia, ya que vimos en el libro de Isaías donde dice, y será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar en este lugar y en cada corazón de aquellos que, respondiendo al Evangelio, han respondido arrepintiéndose de sus pecados e invitándote a ti como el Salvador de sus vidas, a que mores en ellos por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, y te suplicamos que nos continúes ayudando a que cada vez que pensemos en tomar decisiones, en vivir esta vida de la manera que tengamos pensado, lo hagamos pensando en invitarte a ti, Espíritu Santo, a que nos ayudes a hacer la voluntad perfecta de Dios, pues para eso hemos sido creados. Te damos gracias, Padre, recibimos tu bendición y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.